Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento otoñal soplaba por las calles adoquinadas de Charleston, creando una atmósfera tensa y pesada. Henry Whitman, un hombre de 78 años, caminaba lentamente por la acera, apoyado en su bastón de roble. Su paso era mesurado, casi ceremonial, testimonio de la elegancia y la dignidad adquiridas tras décadas de una vida plena. Pocos transeúntes habrían adivinado que tras ese rostro arrugado y esa figura frágil se escondía el padre del gobernador Jonathan Whitman, uno de los hombres más poderosos del estado. Henry siempre había sido un hombre respetado. Es profesor y discreto filántropo, conocía a todos en el barrio. Sin embargo, ese día, el destino lo colocaría en el centro de un acontecimiento que conmocionaría a toda la ciudad. Derek Collins, un policía joven, impulsivo y arrogante, patrullaba el vecindario. Con sus ideas rígidas y su temperamento autoritario, buscaba cualquier oportunidad para imponer su autoridad. Cuando Henry, distraído por una hoja seca que se arremolinaba, chocó accidentalmente con el parachoques de un coche, Collins intervino de inmediato, ya con la mente nublada por prejuicios que se negaba a reconocer. «Oigan. Atrás», gritó Collins, sin siquiera detenerse a observar la escena. Henry levantó las manos tímidamente, intentando explicarse, pero su débil voz se perdió en el viento. El policía, cegado por la ira y su instinto de dominio, golpeó brutalmente al anciano. El bastón de Henry salió volando y se desplomó pesadamente sobre la acera. El impacto resonó como un trueno en el silencioso vecindario. Los transeúntes, paralizados, observaban horrorizados, pero nadie se atrevió a intervenir. Henry gimió, intentando ponerse de pie, pero Collins no aminoró el paso. Cada golpe parecía alimentado por una rabia latente, una mezcla de frustración y prejuicio racial. El oficial desconocía quién era la víctima. Desconocía que este hombre frágil era el padre del gobernador Whitman, y que cada acción que tomara sellaría su destino irrevocablemente. A lo lejos, en las lujosas oficinas del gobierno, Jonathan Whitman estaba a punto de recibir una llamada que cambiaría su día y su vida. La brutalidad infligida a su padre desataría una tormenta política y personal. Lo que comenzó como un simple incidente callejero se transformaría en un choque de poder, venganza y justicia. El destino acababa de golpear y nadie podía detenerlo. El teléfono vibró en el escritorio de caoba maciza de Jonathan Whitman. Era tarde, la luz de las lámparas de la oficina proyectaba un resplandor anaranjado sobre las paredes cubiertas de fotos familiares y recuerdos del país. Jonathan contestó, pensando que era un informe de seguridad rutinario, pero la voz temblorosa al otro lado lo paralizó. «Señor gobernador, es su padre», fue, abatido. A Jonathan se le encogió el corazón. Henry Whitman, de 78 años, el pilar de su vida, había sido atacado. Le temblaban ligeramente las manos al ponerse la chaqueta y salir apresuradamente de la oficina, con la mente llena de ira y preocupación. Al llegar al lugar, Jonathan encontró a una multitud de vecinos murmurando de miedo. En el centro, tendido en la acera, con el rostro destrozado por el dolor y la humillación, estaba su padre. Su ropa estaba arrugada, su bastón roto a su lado. El olor a frío húmedo y cemento mojado impregnaba el aire, pero lo que conmovió a Jonathan fue la rabia silenciosa al ver a su padre maltratado de esa manera. Derek Collins, el policía que había atropellado a Henry, permanecía de pie, indiferente, a pocos metros de distancia, como si no hubiera hecho nada malo. Pero Jonathan, conociendo la identidad del agresor y la gravedad de la situación, sintió que la ira crecía en su interior como un fuego incontrolable. «Oficial Collins», comenzó Jonathan, con voz fría pero llena de autoridad. «Sí, señor gobernador», respondió el policía, sin percatarse del vínculo familiar que acababa de condenarlo. Jonathan respiró hondo, conteniendo sus emociones por un momento. Se inclinó hacia su padre y lo ayudó a ponerse de pie. «Papá, todo va a estar bien. Ya estoy aquí». Los vecinos se dispersaron lentamente, susurrando sobre lo que acababan de presenciar. Pero en la mente de Jonathan solo resonaba un pensamiento: la justicia no podía esperar.
Sabía que un simple informe policial interno no bastaría. Collins tenía que responder por sus actos, y la injusticia que acababa de cometer no quedaría impune. Esa noche, el gobernador tomó una decisión silenciosa pero decidida: usaría todos los medios a su alcance para que Derek Collins comprendiera la gravedad de sus actos. Pero más allá de la justicia, una pregunta más personal le atormentaba: ¿cómo podía un hombre golpear a alguien como su padre, sin conocer su identidad ni su valía? Las calles de Charleston estaban tranquilas, pero para Jonathan Whitman, la calma era engañosa. Una tormenta acababa de estallar y él estaba listo para afrontar cualquier ola. A la mañana siguiente, Charleston amaneció con un cielo gris y lluvioso. Los periódicos y las redes sociales ya bullían con rumores sobre el altercado en el barrio residencial. El gobernador Jonathan Whitman apenas había dormido unas horas. Su mente estaba constantemente en Derek Collins, el policía que se había atrevido a golpear a su padre, y en cómo conseguiría justicia. Jonathan empezó por ir a la comisaría central, acompañado de su jefe de gabinete y su abogado personal. El ambiente allí era tenso. Los agentes presentes intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de la postura del gobernador, pero algunos fingieron indiferencia. ¿Dónde está el oficial Collins?, preguntó Jonathan con voz gélida. Un joven oficial dudó antes de responder: Él está en licencia administrativa en este momento, gobernador. Jonathan frunció el ceño. ¿Baja administrativa? ¿Después de golpear a mi padre? ¿A eso le llamas castigo? La abogada de Jonathan, Margaret Lane, intervino con calma pero firmeza: Gobernador, tenemos derecho a solicitar un informe oficial sobre el incidente y a citar al agente para interrogarlo. Pero le aconsejo que documente cada detalle ahora mismo. Mientras tanto, Derek Collins estaba en casa, ajeno al caos que había desatado. Casi presumía de su autoridad, convencido de haber cumplido con su deber. Pero apenas había terminado su café cuando su teléfono vibró. El número que aparecía era el de la oficina del gobernador. «¿Oficial Collins?», dijo Jonathan con voz despiadada. «Ayer golpeaste a mi padre. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto?». Collins, sorprendido, tartamudeó: «Señor gobernador. Yo no sabía que era su padre». Jonathan no lo dejó terminar. «La ignorancia no excusa la violencia. Tendrás que responder por tus actos, y créeme, esta vez nadie te protegerá». Pero Jonathan sabía que la confrontación directa por sí sola no sería suficiente. También tenía que controlar la percepción pública. Ordenó a su equipo que preparara un comunicado oficial, destacando la injusticia y prometiendo una investigación exhaustiva, todo ello con una actitud tranquila pero decidida. Más tarde ese día, Jonathan visitó a su padre en su casa. Henry Whitman aún estaba débil, pero sus ojos delataban una increíble fuerza interior. «Papá», dijo Jonathan, sentándose a su lado. «Voy a asegurarme de que pague por lo que hizo. No solo por ti, sino para que nadie más tenga que sufrir lo que te hicieron». Henry, tocando la mano de su hijo, sonrió levemente. «Jonathan, la ira es natural, pero la sabiduría reside en actuar estratégicamente. Eres mi hijo. Sé que encontrarás el equilibrio perfecto entre la justicia y la prudencia». Jonathan asintió. En ese momento, supo que este caso se convertiría en mucho más que una simple sanción policial. Era el comienzo de una lucha por la verdad, la justicia y el respeto por su familia, una batalla que sacudiría a la policía, la política y a toda la ciudad. Jonathan Whitman sabía que la justicia oficial por sí sola no sería suficiente. Derek Collins, a pesar de haber golpeado a su padre en público, aún contaba con simpatizantes dentro del distrito. El gobernador tuvo que actuar con cautela y estrategia. Empezó citando a Margaret Lane, su abogada, y a David Simmons, su jefe de seguridad personal. En el despacho privado del gobernador, Jonathan describió su plan. «No podemos confiar solo en los informes policiales. Collins se esconde tras sus colegas y sus procedimientos. Necesitamos investigar nosotros mismos, descubrir sus debilidades, sus abusos pasados y construir un caso sólido». Margaret asintió.
Vamos a recopilar declaraciones de testigos, revisar denuncias anteriores y usar todas las grabaciones de vídeo disponibles. Charleston tiene cámaras de vigilancia por todas partes. Podríamos tener pruebas irrefutables. Jonathan ordenó una investigación discreta. David y un equipo de confianza fueron enviados a entrevistar a vecinos y testigos del incidente. Los detalles salieron a la luz rápidamente. Derek Collins tenía un pasado problemático, con altercados no provocados y comportamiento agresivo hacia ciudadanos inocentes, a menudo motivado por prejuicios raciales. Pero lo que más preocupó a Jonathan fue un elemento inesperado. Collins había intentado, unos meses antes, encubrir un incidente disciplinario en el que maltrató gravemente a un joven negro. Si esto se hiciera público, bastaría para arruinar su carrera y fortalecer la posición del gobernador en la lucha por la justicia. Mientras tanto, Derek Collins, sin darse cuenta de que su pasado estaba a punto de alcanzarlo, comenzó a sentir una tensión inusual. Sus superiores le enviaban mensajes sobre investigaciones en curso, pero aún no comprendía la magnitud del peligro. Jonathan, por su parte, se tomó un momento para reflexionar. Sabía que la confrontación directa debía ser calculada. No solo quería castigar a Collins por sus acciones hacia su padre, sino también exponer un problema sistémico, la brutalidad y la injusticia que prevalecían en ciertos sectores de la policía. A última hora de la tarde, Jonathan invitó a su padre a su casa para hablar sobre los próximos pasos. Henry, aunque aún débil, dirigió una mirada penetrante a su hijo. Jonathan, dijo Henry con voz débil pero firme. Recuerda que la venganza por sí sola no trae justicia. Tienes que atacar en el lugar correcto, en el momento correcto. Usa tu poder con inteligencia, no con ira. Jonathan asintió, sabiendo que la sabiduría de su padre guiaría sus acciones. La investigación estaba a punto de convertirse en una batalla política y moral, donde cada decisión sería analizada minuciosamente. Derek Collins aún no sabía que su carrera, y quizás su libertad, estaban a punto de derrumbarse. Esta vez, la justicia no sería ciega. Y la gobernadora Whitman estaba dispuesta a hacer lo que fuera para asegurar que impactara donde más importaba. En los días siguientes, Jonathan Whitman ejecutó su plan con absoluta precisión. Basándose en testimonios de vecinos, vídeos de vigilancia y archivos policiales internos, construyó un caso irrefutable contra Derek Collins. Pero sabía que el poder de la justicia residía tanto en la percepción pública como en las propias pruebas. Collins necesitaba ser expuesto públicamente. Jonathan convocó una conferencia de prensa en el patio del Capitolio Estatal. Caía una llovizna, pero había gran cantidad de cámaras, periodistas y ciudadanos presentes. Henry Whitman, a pesar de sus heridas, acompañó a su hijo, símbolo de dignidad y resiliencia. Jonathan se acercó al atril, observando las docenas de rostros tensos. Su voz, firme y profunda, resonó en el aire húmedo. Ayer, un respetado ciudadano de Charleston fue víctima de una violencia inaceptable, infligida por un policía que se suponía debía proteger y servir. Este hombre, mi padre, Henry Whitman, no representaba una amenaza ni un peligro. Y, sin embargo, entregó a los periodistas un sobre con todas las pruebas, vídeos, testimonios e informes. Las cámaras se acercaron, captando la angustia de Derek Collins, quien había sido advertido del suceso, pero desconocía la magnitud de la reacción. Pronto, las redes sociales estallaron. Charleston y todo el estado vieron a Derek Collins como lo que era, un policía impulsivo y brutal cuyas acciones no representaban ni la ley ni la justicia. El escándalo estalló. La policía tuvo que reaccionar, suspendiendo de inmediato a Collins e iniciando una investigación interna. Collins, angustiado, intentó defenderse ante las cámaras, pero todos sus intentos fracasaron. La evidencia era abrumadora y su reputación se derrumbó como un castillo de naipes. Esa noche, Jonathan volvió a ver a su padre. Henry, sentado en su sillón, observaba la ciudad iluminada por las farolas y los reflejos de la lluvia. Papá, dijo Jonathan, sentándose a su lado, hemos empezado a restaurar la justicia. Pero esto es solo el principio. La policía debe entender que sus acciones tienen consecuencias. Henry sonrió levemente. Hijo mío,
actuaste con sabiduría y valentía. La justicia es un arma que debe manejarse con cuidado, pero lo hiciste a la perfección. Jonathan sabía que aún quedaba mucho por hacer. Collins era solo un ejemplo entre muchos. Pero esta victoria simbólica transmitía un mensaje claro: la brutalidad no quedaría impune, sobre todo cuando afecta a personas inocentes. La ciudad respiraba con más libertad, pero la sombra de futuros conflictos aún se cernía sobre Charleston. El gobernador Whitman estaba dispuesto a llegar hasta el final, por su padre y por la justicia. Los días siguientes fueron intensos. Derek Collins, ahora suspendido, se encontró aislado. Sus colegas, antes silenciosos ante sus excesos, ahora se negaban a encubrirlo. Los medios de comunicación siguieron difundiendo imágenes del incidente, y la presión pública sobre la policía alcanzó su punto álgido. Decidido a llevarlo a cabo, Jonathan Whitman convocó una reunión de emergencia con el jefe de policía y los responsables del departamento disciplinario. Su voz, firme y autoritaria, resonó por la gran sala. El comportamiento de Derek Collins es intolerable. Sus acciones no solo han perjudicado a mi padre, sino que también han socavado la confianza pública en nuestra fuerza policial. Exigimos medidas inmediatas y decisivas. La investigación interna lo confirmó todo: Collins tenía antecedentes de brutalidad injustificada y prejuicio racial, y había violado varios protocolos esenciales. El veredicto fue inequívoco: despido inmediato, seguido de acciones legales por agresión. Mientras tanto, Henry Whitman, aunque aún se recuperaba, recuperó la dignidad y la serenidad. Agradeció a su hijo su determinación. Jonathan, hiciste mucho más que proteger a tu padre. Enviaste un mensaje claro: la justicia existe, incluso frente al poder y la injusticia. La ciudad de Charleston fue testigo de esta victoria simbólica. Los ciudadanos se sintieron escuchados y protegidos, y el ejemplo de Collins sirvió de advertencia a los policías abusivos. El incidente se convirtió en un hito, un momento en el que la justicia triunfó gracias a la vigilancia y la valentía de un hombre en la cima de su poder, guiado por el amor a su familia. Jonathan Whitman, sentado junto a su padre, contemplaba las calles bañadas por la luz de la mañana. Sabía que la lucha por la verdadera justicia estaba lejos de terminar, pero esta batalla estaba ganada. La dignidad de su familia y la confianza de la ciudad habían sido restauradas. Para Henry Whitman, cada cicatriz del ataque era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza de quienes se atreven a defender lo que es correcto. Y para Jonathan, era la confirmación de que la justicia, guiada por la razón y la valentía, siempre prevalece al final.